verdad es que dice, bueno, lo voy a leer tal cual me está llegando, ¿sí? A tus amigos que están ahí contigo, los invito a que se bajen los salarios a 5,000 pesos, a ver si sus reformas hacendarias son efectivas, porque eso o con eso no vive nadie. Los negocios han ido cerrando debido a las mismas reformas, porque no se puede con los gastos administrativos. Javier Preciado lo saluda. A ver, hagan un comentario sobre esto. Alberto. No, tiene toda la razón Javier, y lo que comentaba alguna vez lamentablemente Videgaray, ¿no? De que pues una familia puede vivir perfectamente con ese ingreso. Bueno, yo también lo invitaría a que se bajara el salario, viviera una temporada así y se daría cuenta que no es posible. Los negocios han sido afectados, sí, porque a ver, no ha habido inversión productiva en infraestructura, en todo este tema. Sigue habiendo un tema burocrático para abrir un negocio y es complicado, ¿no? Ha habido una contracción del consumo. Si tú quieres abrir un negocio, las primeras personas que te llegan no son los clientes, los primeros que son, te llega el sindicato, te llega el IMSS, o sea, todos llegan a desangrar el negocio. Todo mundo se quiere colgar de los nuevos negocios para pedirle más dinero, o sea, los destrozan, los destruyen, son como vampiros del negocio. Es triste, pero así pasa en México. Y te llegan N,000 permisos, N,000 licencias, son muchísimos trámites, entonces se vuelve complicado para el emprendedor desarrollarse y destacar aquí. Y aparte tiene que mantener y pagar los impuestos. No hay ahí un programa, salvo el de incorporación fiscal, pero si tú ya tenías negocios anteriores, pues ya no puedes optar por este beneficio. Ese es el hecho. ¿Cómo hay que salir de ahí? ¿Cómo enfrentarlo? Pues hay que enfrentarlo con mucha innovación, hay que enfrentarlo pues a pesar de, ¿sí? O sea, en lugar de que el gobierno fuera un factor de apoyo y que creara un factor multiplicador de empresas, lo que está haciendo es como contraer esto. Pues entonces los emprendedores lo que tienen que hacer es luchar en contra de la corriente y a pesar de eso, pues buscar maneras innovadoras de hacer su negocio, de que la gente les compre y de reducir costos ahorita, mantener bajos los costos, sobre todo los fijos, para que pueda el negocio funcionar de manera pues correcta y sobrevivir, porque las estadísticas son duras, ¿no? El 50% de los negocios que se crean el primer año desaparecen. Y de ahí, el segundo año, se suma otro 20-30% más. Entonces son pocas las empresas que subsisten. Y toda esa inversión que se hizo de forma privada, pues se pierde, es triste. Se recupera poco, se venden inventarios a costo menor, todo lo inmobiliario, etcétera. Pues es una triste situación, debemos de cuidar mucho, como es el caso de la inversión en la educación es primordial, también debemos de cuidar mucho a las empresas porque es el motor del país. Antonio, el presupuesto base cero, ¿cómo funciona en una familia? Bueno, mira, yo creo que el presupuesto base cero, si lo trasladamos al ámbito familiar, en primer lugar, algo que es fundamental es el hecho de que partes de cuáles son tus prioridades, o sea, qué es lo importante. En ese sentido, yo creo que algo que debemos considerar en el corto plazo es la cuestión de los créditos. Muchas veces en las familias se considera el crédito como una especie de salario, como un ingreso que tú tienes disponible en cualquier momento. Pero en realidad el crédito no es eso. El crédito es una deuda. ¿Y por qué es importante una deuda? Porque en algún momento lo tienes que pagar. Porque en algún momento tienes que enfrentarte al hecho de que es un dinero del cual no vas a disponer, aun siendo en pagos bonitos y sin intereses, pues uno se da cuenta de que es un ingreso que ya tienes comprometido. Entonces, eso significa que ya no tienes tanto margen de maniobra financiera. Eso es algo que es fundamental. En segundo lugar, hay que pensar que se estima que para este año tendremos un incremento en las tasas de interés asociados a los movimientos en la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, algo que no depende de México, nos va a pegar a nosotros y se va a ver reflejado en crecientes tasas de interés. Entonces, eso, incremento de tasas de interés, pues en la práctica lo que nos va a llevar es que si de por sí teníamos ya un ingreso comprometido por cuestiones como lo que es el crédito fácil o el crédito sin intereses, pues en la práctica eso significa que la cantidad que estaremos comprometiendo de nuestro
ingreso será mucho mayor. Y serán incrementos que no dependerán ni siquiera del gobierno mexicano, sino dependerán de decisiones que se tomen en Estados Unidos. Hay una pregunta muy concreta. ¿Qué porcentaje del presupuesto familiar puede ser comprometido sin riesgo en créditos? Alberto. Bueno, comentamos ahorita en el corte que pues una usanza es que no más del 30%, pero ahí se debe considerar y sumar todo lo que es la hipoteca, el crédito de auto, el crédito al consumo, que es la tarjeta de crédito, que no rebase el 30% del presupuesto familiar. Yo ahí todavía les daría consejo a tu auditorio, actualmente el ahorro para el retiro que se destina es bajísimo, es dependiendo de la empresa, pero 2-3%. Yo les diría, súbalo cuando menos a un 5-7% de su salario, que sea el ahorro en su Afore para su retiro, y un 10% más que sea un ahorro para contingencias y para proyectos, cuando menos, ¿no? Porque si se fijan, por ejemplo, yo les pregunto al auditorio, si alguien llegara por la calle y les dijera, oye, te vendo un coche, un automóvil, último modelo, 40% o 50% más caro de lo que está anunciado ahí en piso, pues me van a decir, estoy loco. No estoy loco, soy una financiera y te lo estoy vendiendo a crédito. Entonces, es la diferencia entre tener la costumbre de ahorrar y llegar y pagar las cosas de contado o pagar a crédito. Ese 40 o 50%. Pero entonces expliquen, Antonio y Alberto, el fenómeno de que te están diciendo, te damos precio de contado, pero a plazo y tasa cero. ¿Es cierto eso? Pues yo creo que eso de a tasa cero no es realmente correcto, en el sentido de que cuando tú dices que tienes un crédito a tasa cero, sin intereses, pues eso significa que en algún momento, como te decía hace un momento, tú tienes que comprometer tu ingreso por el tiempo de que sea este crédito, que pueden ser 6 meses, 1 año, 18 meses, el periodo que sea. Por una parte, tú tienes ese dinero que ya está comprometido. En segundo lugar, tienes que pensar en algo. Hablando del caso particular de los autos, estos se deprecian. Fíjate, tú lo compras y en el momento que lo compraste se te depreció un 10%. Así es que, ¿dónde está tu interés? Más bien ya tuviste una pérdida, ¿no te parece? Importante. Entonces, pues esto es un ejemplo de cómo a veces las ventas sin intereses pueden generarnos problemas y que la gente luego no se da cuenta porque hasta piensa que es una buena oportunidad. Cuando a veces lo que haces es que cuando puedes pagar de contado gracias al ahorro, pues resulta que puedes obtener un descuento sobre el descuento. Y en ese contexto, pues también hay que enfatizar, pues el mexicano ahorra poco. Más o menos, en términos agregados, pues el 18% del PIB es lo que en México se ahorra. Por comparación, en los países asiáticos como Singapur estás hablando del 70%. Esto es nada más para que te des una idea de las diferencias de ahorro y las diferencias de capacidad de consumo en el largo plazo. Pero Antonio, entonces a Singapur le tienen más miedo al futuro que nosotros, ¿o qué? Si lo quieres ver así, sí. De hecho, eso es lo que le decimos luego los economistas, nuestra aversión al riesgo intertemporal. Eso es la manera de decir que la gente en países asiáticos le tiene más miedo a su futuro y justamente por eso ahorra. Y ese ahorro, pues a la larga, es justamente el que termina financiando su crecimiento. Caramba, nos están haciendo reflexionar. Por favor, Alberto, una conclusión de lo que es y lo que significa y la perspectiva del presupuesto base cero. Nomás un pequeñísimo paréntesis. Échenle la mano a Marisa Lemus. Acaba de chocar por Lázaro Cárdenas saliendo del paso a desnivel de San Ignacio rumbo al Álamo. Alguien que sea su amigo, su familiar, su seguro, lo que fuera, Marisa Lemus espera ayuda. Perfecto. Bueno, el presupuesto base cero es un buen ejercicio. Vamos a esperar a ver cómo sale.
Los primeros días de septiembre, entre el 3 y 10 de septiembre, tiene fecha límite para entregarlo. Vamos a ver realmente qué tanto recorte. Ojalá, o sea, mi expectativa, digo, pues a lo mejor un poco ingenua, es de que desaparezcan programas que no se necesitan, que desaparezca los aviadores, que desaparezca los favores políticos, que creo que no va a suceder, pero ojalá, yo espero que sea para bien, y pues me parece que se debe seguir implementando y siempre justificando, porque la terrible práctica que tenemos en México era de gástatelo porque te lo van a quitar para el siguiente año. Antonio. Pues yo creo que el presupuesto de base cero, algo que va a contribuir es a generar información sobre el sector público, porque a final de cuentas el saber qué es lo que necesitas, cómo lo vas a priorizar, pues implica que necesitas conocer cómo funciona el mismo sector público. Eso es algo que en este momento no sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Entre otras razones, porque no existe un sistema de contabilidad gubernamental establecido, y otra razón, obviamente, está asociada a la corrupción. Bien, Antonio y Alberto, muchas gracias por venir a este programa, y a usted que nos escuchó, gracias por seguirnos. Yo le ruego que si está interesado en el tema, hoy a las 8 de la noche se repite por esta misma frecuencia. Vámonos ahora al canal Continental de Noticias.